Estamos en el Ateneu Barcelonés y hoy tenemos el privilegio de contar con Juan Ramón Rayo, doctor en Economía, director del Instituto Juan de Mariana, autor de más de una decena de libros y divulgador incansable en medios de comunicación y prensa. Es un placer contar contigo, Juan Ramón. Nada, el placer es mío por estar aquí y por felicitaros por este muy interesante proyecto. Nuestra idea era comentar algunos temas candentes del debate económico, sobre todo vinculados con la desigualdad y su relación con la globalización y el progreso tecnológico. Para empezar, hemos presentado en Barcelona el libro de Johan Norberg, que constata cómo el capitalismo global ha reducido la pobreza y también ha mejorado indicadores como la alfabetización, el acceso al agua potable, la esperanza de vida. Sin embargo, el movimiento anticapitalista o antiglobalización parece que ha redirigido el foco hacia el tema de la desigualdad. ¿La desigualdad es un problema? Bueno, la desigualdad ante la ley desde luego es un problema gravísimo y todos los liberales desde la propia concepción del liberalismo han pugnado por establecer una igualdad de derechos ante la ley, o igualdad jurídica basada en la libertad individual. El sujeto de derecho es la persona y por tanto es la persona la que tiene que tener una esfera de protección dentro de la cual desarrollar sus proyectos de vida. Ahora, el punto es, si como consecuencia del desarrollo de esos proyectos de vida surgen en sociedad desigualdades en términos de recursos o en términos de éxito en esos proyectos de vida, ¿eso debe ser algo que nos preocupe? Y bueno, puede haber gente a la que le preocupe efectivamente cómo se materializan, cómo se exteriorizan, cuáles son las consecuencias indirectas, indeseadas o no previstas de la acción y de la interacción de los individuos en sociedad. Pero claro, si a uno le preocupa eso, lo que debería empezar por hacer es tratar de, mediante la acción voluntaria, mediante la persuasión, corregir esos aspectos de la sociedad que no le gustan. A mí me puede desagradar que una persona piense de una determinada manera y que intentaré hacerlo es convencerla de que piense de otra. Si creo que hay un problema de desigualdad que es muy grave, desigualdad económica que es muy grave, pues lo lógico sería tratar de buscar formas de redistribución voluntaria. Lo que plantea el movimiento anticapitalista y antiglobalización, sin embargo, es convertir la desigualdad económica en un problema lo suficientemente grave como para justificar la conculcación de los derechos personales. Y creo que eso ya es un salto cualitativo que sí debe ser combatido de frente. Puede que la desigualdad sea un problema moral para algunos, sin embargo, no es un problema moral de suficiente magnitud como para justificar que las libertades personales sean cercenadas de raíz. Pero bueno, en todo caso, que el movimiento antiglobalización efectivamente haya redirigido el foco de la crítica desde la pobreza a la desigualdad, creo que de alguna manera pone de manifiesto que, por suerte, no por suerte, no por casualidad, sino gracias al capitalismo, y afortunadamente gracias al capitalismo, cada vez menos gente en el mundo vive en una situación de extrema pobreza y cada vez más gente en el mundo vive progresivamente mejor. No es que vivan en condiciones, y esto también hay que aclararlo, que uno considere dignas. El grueso de la población mundial todavía sigue viviendo en un estado que, si nosotros lo viéramos desde el mundo desarrollado, lo consideraríamos casi invivible, pero va mejorando, y va mejorando. También esto hay que repetirlo, al mayor ritmo de la historia. Por tanto, sin perder de vista la necesidad de que esa mejora debe continuar, creo que podemos mostrarnos bastante satisfechos o bastante esperanzados con el rumbo que en general está siguiendo la humanidad o ha seguido la humanidad durante las últimas décadas, en gran medida gracias al capitalismo y a la globalización. En este sentido, ¿cuál sería tu valoración sobre el reciente informe de Intermon Oxfam acerca de la desigualdad global? Bueno, Intermon Oxfam publica cada año diversos informes con enfoques muy diversos, donde además no es muy riguroso a la hora de mezclar tipos de desigualdades, ¿no? En el que ha publicado más recientemente, en muchas líneas se puede ver cómo, no sé si inconsciente o peor, conscientemente, confunde, por ejemplo, desigualdad de renta con desigualdad de riqueza. Pero hay diversos titulares que han aparecido en prensa sobre ese informe que son, en cierta medida, tramposos o que se han presentado tramposamente. Uno es que cada 2 días nace o se crea o surge un multimillonario. Bueno, esto debería ser algo fantástico, porque nunca en la historia de la humanidad ha habido más posibilidad de progresión social en el sentido de poder enriquecerte de la noche a la mañana por la vía de crear valor para los demás. Evidentemente, si
si te enriqueces rapiñando el valor de los demás, eso no sería nada, no solo no meritorio, sino nada esperanzador para la sociedad. Otro titular que se ha manejado mucho del informe Intermón Oxfam es que gran parte del crecimiento económico, por ejemplo, durante la crisis, ha repercutido en los deciles más altos de la distribución de la renta y no en los más bajos. Se ha dicho pues, que 30 de cada 100 euros creados han ido a parar a los más ricos y que solo 8 de cada 100 euros creados han ido a parar a los más pobres. Lo primero que decía es que creo que los cálculos están mal hechos. Tendría que terminar de verificarlo, pero el análisis, la criba inicial que hice, me daba que los cálculos estaban mal hechos. Pero si los cálculos estuvieran bien hechos, lo que habría que decir es que es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque el decil más bajo de la distribución de la renta en España concentra, si sacamos una foto, concentra el 2% del PIB. Por tanto, si del PIB extra 8 euros van al decil más bajo, significa que la desigualdad por esa vía se ha estrechado. Creo que no es así, creo que van bastante menos de 8 euros, pero por una razón muy simple, es decir, la distribución de la renta tal cual existía antes del crecimiento ya hacía que de toda la tarta aproximadamente 2 euros fueran al decil más bajo. Pensemos en que son personas básicamente desempleadas y que por tanto no generan ninguna renta, por tanto es evidente que no va a ir prácticamente nada a ellas, y luego que 25 de cada 100 euros vayan al decil más alto. Es una desigualdad algo más alta que la media europea, pero entre otras cosas porque no se tiene en consideración primero la propiedad inmobiliaria, que nos proporciona un servicio que debemos tener en cuenta. No es lo mismo vivir en una casa de alquiler que tengo que pagar yo de mi renta después de impuestos que tener ya la casa pagada y por tanto recibir alojamiento gratuito. Y luego tampoco se tiene en cuenta en estas medidas de distribución de la renta la redistribución de los recursos que efectúa el Estado no vía monetario, sino vía prestación de servicios, por ejemplo, sanidad y educación, que no es algo que yo defienda, porque ya he comentado antes que la desigualdad per se no es un problema, el problema es malvivir, el problema es la pobreza, pero no las diferencias económicas. Pero, evidentemente, si uno tiene un discurso de qué mal lo estamos haciendo, las diferencias de renta son extremas, hay que redistribuir más, lo mínimo que puedes hacer es medir el efecto de esas redistribuciones de renta, porque si no, siempre podrá seguir justificando que hay que redistribuir más. Entonces, si tenemos en cuenta la propiedad inmobiliaria y el efecto de la prestación de servicios vía Estado, la desigualdad en España está alrededor de la media europea, no es ni de las más bajas ni muchísimo menos de las más altas. Pero de nuevo, vuelvo a trasladar el mensaje que trasladaba antes, lo que a mí me preocupa de España no es si hay una persona que gana mucho porque genera valor en el mercado, me preocupa desde luego que haya gente que gane mucho porque, por ejemplo, se acerca a los políticos y consiga rapiñar rentas a través de ellos. Lo que me preocupa es que haya 4 millones de parados que quieran trabajar y no puedan trabajar, que haya un 27% de los que trabajan que no sean capaces de encontrar o no tengan la oportunidad de encontrar un contrato indefinido que les permita una cierta previsibilidad y estabilidad en sus ingresos a lo largo de su vida laboral. Eso es lo que me preocupa, no si unos ganan mucho, no, lo que me preocupa es que haya algunos que no ganen nada o ganen muy pocos, y es fundamental entender que no hay relación entre los que ganan mucho y los que ganan muy poco, salvo que los que ganen mucho rapiñen las rentas de los que ganan muy pocos a través del proceso político. Seríamos un mejor país si los de arriba todavía ganaran más, generando más valor para el mercado, porque eso es lo que sucede en las economías que son más ricas y que además ofrecen más oportunidades para los que menos tienen. Has hecho hincapié en la diferencia de la desigualdad de renta, de riqueza y no has nombrado la de consumo, ¿no? La desigualdad de lo que tenemos, de lo que gastamos y de lo que consumimos. En este sentido, la desigualdad de consumo parece haberse reducido. Y mi pregunta es, ¿no podría ser que esto se deba a las transferencias sociales y a los mecanismos fiscales del estado del bienestar? Sí, efectivamente, la desigualdad de riqueza es la desigualdad de lo que tenemos, desigualdad de renta, desigualdad de lo que ganamos, y desigualdad de consumo, desigualdad de lo que gastamos, de lo que consumimos, ¿no? Y efectivamente, si uno lo mira, la desigualdad de riqueza es la más extrema de todas, lo cual es algo bastante lógico, en esencia porque los jóvenes no han tenido tiempo de acumular un patrimonio. Si uno mira la distribución de la riqueza por edad, ve que básicamente es ascendente. Son las personas de mayor edad las que concentran casi toda la riqueza y los jóvenes prácticamente no tienen nada. Y es así porque no estamos midiendo el capital humano. Si se midiera el capital humano, los jóvenes sí tendrían bastante más y la desigualdad de riqueza sería bastante menor. Luego está la desigualdad de renta,
que es bastante, sustancialmente menor que la desigualdad de riqueza, y por último la desigualdad de consumo, que efectivamente es la más baja de todas ellas. Lo que planteas es, ¿la desigualdad de consumo es baja gracias a la redistribución estatal? No, por dos razones. La primera, porque cuando se mide la desigualdad de consumo normalmente medimos la desigualdad de gasto en consumo privado. Por tanto, lo que tenemos en cuenta es cuán desigual es la distribución del gasto privado. Podría ser que el gasto fuera desigual, el gasto privado fuera desigual, efectivamente, porque el Estado tiene mecanismos de redistribución de la renta, pero en ese caso tendríamos que visualizarlo también en el Gini de renta, en el indicador de desigualdad de la renta, después de transferencias fiscales. Y aún así la desigualdad de consumo es más baja que la desigualdad de renta después de transferencias fiscales. Entonces, ¿por qué la desigualdad de consumo es más baja? Bueno, esto cualquier economista lo tiende a saber, es decir, nosotros no consumimos con cargo a nuestra renta corriente, consumimos con cargo a nuestra renta esperada futura. Entonces, el consumo es bastante menos fluctuante que la renta. La renta corriente puede fluctuar mucho. Si yo me quedo desempleado, no tengo renta, pero que no tenga renta ahora no significa ni que no la vaya a tener mañana o en un año, ni que no la haya tenido en el pasado y haya ahorrado. Por tanto, yo puedo consumir tanto con cargo a lo que he ahorrado en el pasado, cuanto con cargo a lo que voy a obtener en el futuro. ¿Cómo consumo con cargo a lo pasado? Pues a través del ahorro. Si tengo ahorro, pues echo mano del ahorro y aunque no tenga empleo, puedo seguir consumiendo. ¿Cómo consumo con cargo a la renta futura? Endeudándome. Yo no tengo renta ahora, me endeudo para tener capacidad de gasto ahora y amortizo esa deuda con cargo a mi renta futura. Por tanto, el consumo tiendo a suavizarlo, a fluctuarlo mucho más y la renta fluctúa en ese sentido en mayor medida. En España, efectivamente, la desigualdad del consumo ha caído, en parte debido a esto, pero en parte también a otra circunstancia, que también es lógica y comprensible. Quienes más han recortado el gasto durante la crisis, porque esto hay que aclararlo antes, todos en la crisis, todos los deciles de renta en la crisis en España han perdido poder adquisitivo. Es verdad que las rentas más bajas, debido al desempleo, han perdido más que las rentas altas, pero todos han perdido. Pues bien, ante una caída de renta, tienen más margen para recortar en consumo las rentas altas, que digamos tienen consumo más superfluo y más procíclico, que las rentas bajas que están pues consumiendo lo que llevan puesto prácticamente. Entonces, en ese sentido, también por el lado de la reacción de las rentas altas es más lógico que el consumo fluctúe menos. En todo caso, fluctúe más o menos, lo que creo que la desigualdad de consumo nos debe hacer pensar es que aunque la desigualdad de riqueza sea muy grande, aunque la desigualdad de renta sea moderada o mediana o media y la desigualdad de consumo sea muy baja, esa desigualdad baja de consumo lo que nos ilustra es que las diferencias de nivel de vida entre los ciudadanos, no digo que no sean importantes, pero desde luego no son ni muchísimo menos tan astronómicas, tan gigantescas como lo que indicaría la desigualdad de riqueza o como también lo que indicaría la desigualdad de renta. Que un rico gane 10 veces más que un pobre no significa que viva 10 veces mejor. A lo mejor vivirá 6, 5, pero no 10. ¿Por qué? Porque en general los ricos, y en eso en última instancia se fundamenta el capitalismo, los ricos ahorran. No digo que el capitalismo se base en el ahorro de los ricos, se basa en el ahorro, pero también de los ricos. Y que ahorren significa que ellos no están disfrutando directamente de esa renta que obtienen y que reinvierten en la economía para generar riqueza de la que en última instancia también se benefician aquellos trabajadores que acuden a trabajar en esas inversiones generadas a través del ahorro. Una de las explicaciones más plausibles al aumento de la polarización económica es el progreso tecnológico. ¿En qué medida crees que es posible un crecimiento económico más inclusivo y qué papel crees que debe jugar la educación en este ámbito? O sea, por supuesto, un crecimiento económico más inclusivo es muy posible. Hay personas que creen que solo a través de la redistribución estatal es posible un crecimiento más inclusivo. Es posible que llegado a cierto punto solo se pueda conseguir una mayor igualdad a través de la redistribución, porque efectivamente la igualdad económica absoluta solo puedes conseguirla si hay una redistribución forzosa y forzada de la renta. La conseguirás con pobreza, pero la puedes conseguir. Ahora, ¿es posible que sin redistribución consigamos un crecimiento mucho más inclusivo del que tenemos hoy? Seguro que sí. ¿Por qué? Porque
a la hora de explicar la distribución de la renta no solo importan los impuestos y el gasto público. Hay otra variable de la que en ocasiones mucha gente se olvida, que también es absolutamente capital a la hora de determinar cuánto gana o cuánto deja de ganar una persona en sociedad, que son las regulaciones. Entonces, nuestras sociedades están plagadas de regulaciones que en ocasiones ciertamente perjudican a las grandes empresas, pero en muchas otras ocasiones benefician o privilegian a cierto sector de grandes empresas próximo al poder político. Y esas regulaciones son las que impiden que muchas otras personas con empresas más pequeñas puedan crecer, desarrollarse y enriquecerse. Por supuesto, podríamos hablar de las más claras, de las más visibles, como pueden ser los aranceles, porque si una persona no puede exportar a otro país porque se está protegiendo el lobby local del productor de una determinada mercancía, las licencias, las regulaciones que blindan determinados mercados o que cartelizan prácticamente determinados mercados, ¿no? Por ejemplo, impuestos sobre baterías eléctricas para que no se puedan importar baterías Tesla que puedan a través del autoconsumo hacer la competencia a las eléctricas establecidas, pero hay una gran cantidad de otras regulaciones que perjudican al grueso de la población y que el grueso de la población, por desgracia, no es consciente de ellas. Una podría ser, es un tema controvertido, pero el caso de las patentes. Imaginemos que las patentes desaparecieran. Cualquier persona podría dedicarse a tratar o a impulsar modelos de negocio que incorporaran el conocimiento que hoy está patentado y que por tanto está excluido del dominio público, y a través del uso de ese conocimiento evidentemente podría enriquecerse si es capaz de darle a ese conocimiento valor a través del mercado. Otras regulaciones que se considera que benefician a la población, al grueso de la población, y que en definitiva suponen una barrera a ese crecimiento inclusivo, puede ser la legislación laboral, legislación que presuntamente va dirigida a proteger a las personas del despido y lo que hace es excluir a 4, 5, 6 millones de personas, según la fase de la coyuntura, de un empleo, y que condena además a otro tercio de los que están empleados, como decíamos antes, a empleos precarios y basurientos. Todo eso genera una sociedad fracturada, genera una sociedad donde aquellos que han conseguido sobreponerse por suerte o por habilidad, da igual, a las regulaciones, viven decentemente dentro de esa sociedad, pero aquellos que están excluidos del cerco regulatorio son incapaces de llegar a cooperar o de establecer relaciones cooperativas con los demás. Y eso es un crecimiento exclusivo, porque los que crecen son los que están dentro del cerco regulatorio y los que están fuera se quedan excluidos. Entonces creo que hay que derribar todas y cada una de esas regulaciones. Es verdad que los lobbies nos han vendido que esas regulaciones son en nuestro beneficio, evidentemente son en el suyo, pero no lo pueden decir y nos intentan convencer de que es en el nuestro, y a través de esa eliminación de regulaciones lograremos un crecimiento mucho más inclusivo, que, como decía antes, después de ese crecimiento más inclusivo, ¿aún pudiera redistribuirse más la renta para lograr más igualdad? Seguro que sí, a costa de minar el potencial de crecimiento y de desarrollo de las personas y por tanto de violar sus derechos, pero pongámonos al menos de acuerdo en adoptar aquellas medidas que creo pueden tener un cierto consenso una vez las estudiamos de manera desideologizada y vemos que efectivamente son las responsables de que el crecimiento hoy sea mucho menos inclusivo. Recogiendo el hilo, siguiendo con el tema de la extracción de rentas, el otro día Rodrigo Rato, en su comparecencia en el Congreso, apelando al caso Bankia, decía explícitamente: esto es el mercado, amigos. ¿En qué medida crees que el capitalismo clientelar supone un lastre a la legitimidad de la economía de mercado en España? Sí, yo creo que supone un lastre absoluto. Tengamos en cuenta que el liberalismo económico, no el político, pero sí el económico, que surge con Adam Smith, aparece en sociedad para oponerse a un sistema económico predominante no solo en Inglaterra, sino en toda Europa, que era el mercantilismo. El mercantilismo es lo que hoy llamaríamos capitalismo clientelar y fue un sistema que dominó Europa durante 2 siglos y medio. Bueno, pues el liberalismo de Smith y todos los economistas de la escuela clásica que se unen a Smith batallaban contra ese mercantilismo. Que hoy, varios siglos después, se asocie el liberalismo
que impulsaban estos señores, con ciertas reformulaciones modernas, claro, porque no estamos en su época, pero la idea, la esencia de ese liberalismo se asocie con aquello a lo que combatían, creo que es bastante deprimente. Y mientras esa asociación perdure en el imaginario popular, evidentemente va a ser muy complicado que puedas convencer a cualquiera de que el liberalismo es positivo, porque básicamente el capitalismo clientelar es un capitalismo, bueno, ni siquiera lo llamaría capitalismo, es un corporativismo extractivo, es colocar a determinadas empresas al lado del boletín oficial del Estado para, utilizando la legitimidad social que erróneamente se le concede al Estado para que haga y deshaga a su gusto, esas empresas instrumenten el boletín oficial del Estado para extraer, para obtener, para parasitar al resto de la sociedad. Y eso es lo contrario del mercado, es decir, el mercado es un marco de cooperación voluntaria basado en los derechos de la persona, entre ellos y de manera muy crucial el derecho de propiedad. Cuando Rato dice esto es el mercado, ¿a qué se estaba refiriendo a que esto es el mercado? ¿A la estafa contractual pergeñada por Bankia y por el Banco de España para obtener, para devorar los ahorros de millares de pequeños ahorradores, ingenuos pequeños ahorradores españoles que confiaban en la credibilidad y en el buen nombre de las instituciones políticas españolas a la hora de sacar a venta Bankia? Bueno, eso no es el mercado. El mercado es contratos voluntarios basados en la libertad y en la propiedad de cada cual, que se suscriben para ser cumplidos. Ese contrato era un contrato que no contenía toda la información y que deliberadamente pretendía engañar a la otra parte. Por tanto, estamos ante un fraude, que es lo contrario de un contrato y que es, en definitiva, un robo a la propiedad. Por tanto, debería ser lo opuesto al mercado, debería ser una forma o una muestra o un ejemplo muy claro de cómo las élites políticas o expolíticas se coaligan para acabar con el mercado, para acabar con las auténticas dinámicas del mercado, y dentro de los medios de comunicación, aparentemente, pues bueno, es un titular muy amarillista, es verdad, pero ha quedado la idea de que, claro, eso es el mercado. No, eso no es el mercado lo sería si usted tuviese transmitido información honesta y efectivamente una persona, con pericia o sin ella, invierte en esa acción, se equivoca y pierde, pero aquí no es que invirtiera sin información, efectivamente invirtió sin información, pero porque usted se la ocultó cuando tenía el deber de revelársela. Siguiendo con el tema del progreso tecnológico y la globalización, aunque resulte paradójico, parece ser que en las últimas décadas las ciudades cada vez concentran más actividad económica y mercados de trabajo especializados, aunque las distancias por la globalización se hayan reducido. En este sentido, ¿cómo de importante crees que será la oferta de vivienda y la movilidad social? Sí, estas son tendencias un poco contradictorias, ¿no? Porque efectivamente parece que Internet u otros avances, como será el coche autoconducido, tiendan a la dispersión geográfica, cualquiera puede vivir en cualquier parte del planeta y coordinarse con los demás, pero al final lo que vemos es que las ciudades siguen concentrando, veremos si esa tendencia se mantiene a lo largo de este siglo, no está claro, pero de momento siguen y han seguido concentrando el valor, la mayor parte del valor económico generado en sociedad. ¿Esto por qué es así? Pues porque al final en nuestras economías el valor depende del conocimiento, se habla de muchos factores productivos distintos, que si las materias primas, evidentemente todos influyen, pero el valor añadido más importante que hoy se puede incorporar en una economía es el conocimiento. Entonces, las economías de aglomeración de conocimiento, que eso es en definitiva una ciudad, siguen teniendo mucho valor, porque es cierto que se puede transmitir conocimiento por Internet, es obvio, ¿no? Internet es la mayor ventana de conocimiento que tenemos, pero a la hora de integrar conocimiento muy disperso, lo que se busca, entre muchas personas, lo que se busca es el equipo de trabajo. Y ese equipo de trabajo todavía, al menos es mi impresión, coopera de manera mucho más efectiva y eficaz si está junto, no si está disperso y se comunican a través de redes o a través de videoconferencias. Entonces, la ciudad, la cercanía geográfica sigue siendo muy importante y sigue, por tanto, concentrando esa generación de valor. ¿Cómo de importante será, por tanto, la oferta de viviendas para pues conseguir movilidad social, ¿no? Porque si al final la riqueza está en las ciudades y uno no puede acceder a la ciudad porque el precio de alquiler o de compra es prohibitivo, pues se quedará excluido de esa concentración de riqueza o de acceder a esa concentración de riqueza. Desde luego el tema de la vivienda es un tema fundamental, el tema en general, más en general del urbanismo. Quizá no le demos toda la importancia que, en la discusión diaria, toda la importancia que merece,
pero porque además creo que aquí también hay mucho que decir desde un punto de vista liberal. En España se ha hecho una retórica bastante tramposa con la supuesta liberalización del suelo del año 98, culpándola de todos los males habidos y por haber tras la reforma inmobiliaria. Evidentemente no hubo tal liberalización del suelo, lo que hubo fue una posibilitación de que se liberalizara, en todo caso, alguna parte del suelo a través de ayuntamientos y de comunidades autónomas, que eran las que en definitiva manejaban el proceso y lo manejaron para lucrarse a través de la especulación del suelo en plena burbuja inmobiliaria. Por tanto, no hubo ninguna liberalización del suelo, no hubo una devolución de los derechos de propiedad del suelo a los propietarios, y eso hizo que la oferta de suelo evidentemente aumentara, porque los ayuntamientos vendían suelo para financiarse durante la burbuja inmobiliaria, pero no que todo el suelo que no estuviera protegido fuera urbanizable y por tanto se aumentara la oferta. Pero es que además, si uno mira, hoy mismo salía un informe al respecto, si uno mira, por ejemplo, por qué se ha encarecido el precio de la vivienda en una de las ciudades donde es más habitual hablar sobre el encarecimiento de la misma, que es San Francisco, incluso si excluimos el encarecimiento del suelo, debido a la limitación, en muchos casos artificial, del mismo por parte del poder político, el precio de la construcción durante los últimos 15 años se ha elevado en términos reales un 60%. ¿Y por qué se ha elevado? Pues fundamentalmente por regulaciones políticas que exigen que esto se construya de esta manera, con estas condiciones, con este protocolo, con estos materiales, y por tanto, si te fijan un modelo único de construcción que es caro, te encarecen la vivienda. Y eso es algo que evidentemente también sucede en España y que por tanto está empujando a que los precios de la vivienda se encarezcan. Y además, en el caso de España, hay que decir que es un equilibrio bastante duro de romper. ¿Por qué? Porque en nuestro país el 84% de las familias son propietarias. Entonces, lo que menos les interesa a los propietarios es que se liberalice la propiedad inmobiliaria y que bajen los precios de la vivienda. Esto se vio muy claramente con la Operación Chamartín, cuando Carmena redujo, por ejemplo, la oferta de viviendas que habría en la Operación Chamartín. Claro, los más encantados con esta medida eran los votantes típicos del PP que no querían, vamos, zona más o menos rica dentro de Madrid, con propiedad inmobiliaria, y que en definitiva la alcaldesa de ahora Madrid, de Podemos, estaba defendiendo los intereses patrimoniales de los votantes del PP, algo bastante llamativo. Pues bien, esto creo que es un discurso que tenemos que traer a la esfera pública, porque efectivamente excluir a muchos jóvenes de la posibilidad de irse a vivir a Madrid, a Barcelona, etcétera, también es excluirles de la movilidad social, y que eso sea como consecuencia de regulaciones políticas que impiden incrementar la oferta de suelo y construir de manera más eficiente y más barata, pues tiene bastante delito. Not in my backyard, que dirían los americanos en relación a la contención de la oferta inmobiliaria. Ya para concluir, hemos hablado de mecanismos de seguridad social y financiera para beneficiarnos todos de manera más inclusiva de la globalización. Seguramente tendrán un papel fundamental el ahorro y la regulación, como bien comentabas. ¿Crees que a la cuarta revolución industrial le vendría bien una revolución liberal? Totalmente, no solo para proteger a las personas. Hoy la sociedad no es responsable de sus propias finanzas, las finanzas las manejan los políticos, el mecanismo más importante de previsión social, que son las pensiones, están nacionalizadas y por tanto nuestra suerte o desgracia está en manos de unos señores que piensan solo en maximizar votos para ganar las próximas elecciones y que desde luego no piensan en nuestro bienestar a 20, 30, 40 años, con lo cual la gestión que estén haciendo del sistema público de pensiones, que en última instancia va a ser el que nos pueda permitir nuestra jubilación, porque nos han metido a todos de cabeza en él, pues es una gestión que, como vemos, como venimos viendo desde hace décadas, deja bastante que desear. Lo lógico sería que esto regresara a nuestras manos para que nosotros responsablemente pudiéramos gestionar nuestro futuro y no depender de otros que no están interesados en realmente en nuestro propio bienestar futuro. Pero no solo una revolución liberal es esencial en la cuarta revolución industrial, por permitir articular mecanismos financieros o autorregulatorios que permitan esa protección frente a la incertidumbre, sino incluso para potenciar la propia revolución industrial. La base, lo comentábamos antes, del progreso económico es el conocimiento, y un ámbito donde se genera y donde se obtiene, se aprende conocimiento es la escuela, es el sistema educativo. Y hoy, de nuevo, el sistema educativo está nacionalizado, está controlado, está planificado por el sector público. Entonces, tenemos un sistema educativo que precisamente por las inercias de esa planificación, por haberlo entregado a los burócratas que lo controlan internamente y que son totalmente contrarios a cualquier cambio en su estilo de trabajo y en su modo de
organización, que precisamente por estos factores es un sistema es un sistema educativo del siglo XIX, desarrollado durante la primera revolución industrial, que pretende ser aplicado con éxito a la cuarta revolución industrial, es decir, al siglo XXI. Es un completo disparate que está dejando, un poco exageradamente, pero analfabetos digitales en pleno siglo XXI, que van a ser incapaces, después de haber dedicado un mínimo de 10 años, cuando no de 12 o de 15 o más años de su vida, únicamente a ser educados dentro del sistema educativo. Es verdaderamente pasmoso, increíble, que después de haber dedicado ya no una cantidad ingente de dinero, que también, sino 15 años de tu vida estando sumergido en un sistema educativo, salgas al mercado laboral y no seas capaz de utilizar realmente tus conocimientos para generar valor para los demás. Y eso es responsabilidad de una pésima planificación del sistema educativo, que responde a otros objetivos que no son contribuir a enseñar a la persona a cómo cooperar, a cómo colaborar con los demás. Los objetivos del sistema educativo público son muy variados, porque cada lobby que intenta meter su propio libro, sus propias líneas dentro de los libros, tienen unos objetivos, pero que son creación de identidad nacional, que son idolatría del Estado y de la intervención pública, que son pues aprender aquello que saben enseñar los profesores, porque los profesores han sacado una plaza de oposición y tienen que justificar de alguna manera su salario, pero que no es, en definitiva, instruir al alumno. Y de nuevo, este alumno, consciente o inconscientemente, es rehén, sus padres son rehenes de este sistema educativo, porque como se les quita vía impositiva aquel dinero del que podrían disponer para escoger sistemas educativos alternativos, no les queda otro remedio que meterse en ese sistema educativo, que además, aunque tuvieran dinero, es muy difícil encontrar sistemas educativos alternativos, porque la regulación centralizada del Estado obliga a que todos pasen por un mismo estándar. Es absurdo pretender que en la era de la ultraespecialización, de la diversificación, del conocimiento, ya digo, muy especializado, podemos tener un sistema educativo uniforme que responda a las necesidades cambiantes, dinámicas y muy diversas de millones de personas que a su vez son muy distintas. Por tanto, hemos de ir a modalidades radicalmente distintas del sistema educativo. Como no sabemos cuáles son esas modalidades nuevas, no queda más que experimentar, y la mejor manera de experimentar, el mejor marco para experimentar, es la competencia, la libre competencia, y por tanto hay que introducir competencia y libertad de elección dentro del sistema educativo. Hay que privatizar el sistema educativo, aunque sea un verbo que no suele gustar mucho, pero hay que devolver el sistema educativo a las familias y a los estudiantes, es decir, devolver la capacidad de elección sobre nuestra educación a nosotros mismos y no a los políticos. Pues ya lo ven, ideas rompedoras e innovadoras para afrontar los retos que nos depara el futuro. Muchas gracias por esta interesante entrevista, Juan Ramón. Muchas gracias a vosotros. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.